hay una razón por la cual usted existe. Amén. Y usted a veces dice, ay, ¿cómo no me muero? ¿No dice así? Cuando le aparece un problema dice, ojalá me muriera hoy así. Y Dios dice, no, porque tengo un plan contigo. ¿Cómo me vas a arruinar el plan mío? Si yo te hice nacer con una proyección desde antes de la fundación del mundo, te amé, te escogí antes que naciera, antes que te formara en el vientre de tu madre, yo ya te había dado hasta el nombre. Wow, usted dirá, pero Dios me tenía tan en cuenta. Claro que sí, la Biblia dice que antes que Él formara el mundo, ya lo había diseñado a usted en el plan para que naciera en la fecha que usted nació, de la manera que usted nació y de la manera que hemos vivido y existido hasta ahora. Lo que Él desea es llevar a cabo el propósito que tiene, y esto tiene que ver con lo que usted hace con su vida y lo que permite que Dios haga con su vida. Y esto es lo maravilloso. Queremos leer la palabra del Señor para darnos un poquito de lo que Dios, cuando Dios prepara una persona con una definición de una tarea específica, Dios va a hacer todo lo posible de preservar la vida, aún siendo niño. Quiero abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 y el verso 23. Vamos a hablar de Moisés. Usted sabe que es un legislador, es aquel hombre que aproximadamente unos 1400, 500 años antes de Cristo, o sea, 3500 de ahora, apareció en la escena de la vida y tenía un propósito. Como usted, él también. Y aquí vamos a demostrar que hay siempre un propósito. Puede ser mayoritario o puede ser súper importante o puede ser medianamente importante según nuestra evaluación. Pero para Dios, las cosas pequeñas son tan grandes como las grandes, porque es la cuestión de la obediencia y la cuestión de hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Si a usted Dios le ha encomendado una tarea y usted la cumple al 100%, usted tiene recompensa de igual que aquel que cumplió una super tarea que la cumplió al 100% también. Él mira, en la evaluación mira el cumplimiento de la tarea, al cuánto, al 100%. Supongamos que alguien dice, bueno, Dios me ha dado un ministerio, soy un pastor, y hay otro que dice, no, yo soy el barrendero de la iglesia, pero si el barrendero lo hace al 100%, cumple el propósito de Dios, y el pastor lo hace al 100%, los dos tienen la misma recompensa del 100% de la tarea que le ha sido encomendada desde los cielos. El asunto es cumplirlo con el porcentaje más elevado, porque allí está la recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor comienza, y si usted comienza como a barrer la iglesia, Él dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es este el funcionamiento de Dios. Comenzar con las pequeñas cosas para llegar a las mayores. Leticia hacía un poquito un comentario de cómo comenzamos nosotros cuando teníamos yo 26 años y ella 35, no. 23. Íbamos a un barrio allí, un barrio Güemes, que era como la Lomita de ahora, ¿no? El barrio más pobre que existía. Y allí iba con un rastrojero yo que tenía y un acordeón y nos poníamos a tocar, me ponía a tocar en la esquina bajo la burla de los vagos del barrio, ¿no? Que dice, aleluya, que hace aleluya, todos riéndose ahí, para juntar niños. Y uno comienza con los pequeñitos y uno ni piensa que va a llegar a ser un pastor, un misionero o alguien. Uno comienza haciendo una tarea que parece ser inferior, pero que no lo es.
está dentro del propósito de la grandeza de Dios. Y allí Leticia le lavaba la cara porque yo soy medio así, ¿no? Que me vengan a dar un besito con los moquitos colgando no era muy bueno para mí. Entonces ella se encargaba de la... Después le dábamos la clase y los hacíamos jugar. Y eso parecía una cosa insignificante en el campo espiritual, pero Dios lo tiene en cuenta. Y si usted comienza haciendo esas pequeñas cosas, Dios tiene una proyección de grandeza para usted en las dimensiones que sea. Dios nunca se achica, nunca se queda con poco, nunca tiene planes pequeños, porque Él es un Dios muy, muy, muy grande. Los niños cantan, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre victorioso, siempre amoroso. Maravilloso es Él. Volvimos a ser niños. Y quiere que le diga, hay un niño en un rincón del corazón. Y en algunos hombres hay un niño travieso. ¿Ah? Normalmente cuando miramos algunos libros que nos hablan de los temperamentos, los libros que hablan de temperamento nos muestran que el hombre tiene un niño siempre en el rincón del corazón. No así en la mujer que no tiene una niña. Así que nosotros de vez en cuando somos niños, ¿no? Dice que hacen cosas infantiles a veces los hombres. Y realmente conservamos algo de esa vida tan prematura, tan pequeña. Y a veces usted lo ve a un hombre grandote allí, ¿no? Y hace una pavada de niño. A veces se ríen de cualquier tontería y las mujeres dicen, ¿de qué te reís? Y es en verdad, porque y hay caprichos de niño dentro de los corazones de los hombres. Yo también creo que las mujeres tienen los mismos caprichos. ¿O no? Y acá me mira uno y dice, la pegó, pastor, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como diciendo, en mi casa está pasando algo parecido. Pero Dios es maravilloso, hermanos. También es bueno tener... ¿Por qué la expresión de Jesús si no os volvéis como niños? Quiere decir que hay algo adentro nuestro que tiene que tener algo de niñez. Llamamos la inocencia, pero también podemos llamarle otro tipo de punto para mirarlo, ¿no? Esa candidez del niño. Crédulos. A veces somos muy suspicaces. Todo lo estamos mirando como hemos recibido muchas bofetadas de la vida que han sido traiciones encubiertas, disfrazadas. Entonces, hemos predispuesto a formar un cascarón de protección y todo lo miramos de alguna manera con un prejuicio o con suspicacia. Como diciendo, ¿y este? ¿Quién es este? ¿O qué se trae debajo del poncho? ¿No? Sin darnos cuenta, vamos tomando ese lineamiento, de lo cual Dios no quiere que entremos en ese lineamiento. La suspicacia es una cosa que se adueña de nuestras vidas porque nosotros queremos ser cuidadosos de que nadie nos engañe, de que nadie nos haga trampa y de que nadie nos perjudique. Entonces tenemos prejuicios, juicios preconcebidos con personas que ni aún hemos conocido y estamos como en guardia. Y lo primero que hacemos es pensar mal de esas personas. Tampoco tenemos la anuencia de decir qué santa que es porque no la conocemos. Pero tenemos que tener un estado intermedio, un equilibrio, porque de lo contrario somos trasladados a un extremo o al otro. La excesiva confianza también nos ha traído algunas amarguras
Pero la desconfianza total también nos hace a nosotros agrios, nos hace un poco triste y nos hace un poco sin poder disfrutar de la vida, porque de todo sospechamos y de todo. Y luego de atrás de todo esto se adueña de nosotros un carácter que no era el que teníamos. Un carácter que se ha agriado por las circunstancias, pero porque nosotros hemos permitido que nos rieguen con vinagre en nuestras vidas y nosotros mismos hemos bebido de ese vinagre, de lo cual también perdemos esa espontaneidad del gozo, de la alegría, de la expresión. Y necesitamos volver a ser un poco niños, especialmente en la malicia, niños en la credibilidad, niños abiertos al Señor. Yo he visto a algunas personas, no digo en este encuentro, pero en muchos encuentros, luchar con ellos mismos porque hicieron un cascarón donde se encerraron y para abrirse para Dios les cuesta, porque tienen que serruchar algo tan fuerte, esa muralla que han hecho hacia afuera. A mí nadie me va a volver a herir. Ya me hirieron algunas veces, entonces yo cerré todo mi ser, hago conforme a mis pensamientos y después les cuesta abrirse para Dios. Tienen tremendas luchas interiores y tenemos que ministrarles una especie de liberación porque sus corazones no pueden expresar, porque cuando uno hace una muralla se protege de algo pero no deja salir otras cosas, entonces se pierde bendiciones. Uno pone paredes, dice no va a entrar nadie, sí, pero también no va a salir nada, nada voy a recibir. Lo mejor es hacer puentes que formar murallas. Los puentes, si usted dice son peligrosos, son comunicadores, pero siempre usted va a recibir más bien que mal cuando haga un puente en su vida. Sí, por el puente van a venir también algunas cosas que no son buenas, sí estoy de acuerdo, pero usted puede manejar esa situación. Usted puede intuir bajo la presencia de Dios, no bajo la suspicacia humana. Por eso tenemos de alguna forma la intuición que viene de parte del Espíritu. Entonces no es pecado cuando es intuición, pero sí es pecado cuando es suspicacia y sospecha, porque es realizado en nuestra alma, pero la intuición es manejada desde el Espíritu Santo, donde el Espíritu te muestra que tengas cuidado con esa situación, con ese negocio o con esa persona. Y vos no juzgás a la persona, sino podés juzgar sus actos nada más. Y hay nosotros cuando estamos en la suspicacia, metemos a la persona, metemos el acto junto con la persona. Jesús dice que ama al pecador y aborrece el pecado. Entonces, cuando actuamos bajo la intuición bendita del Espíritu Santo, no involucramos a la persona, sino que miramos la acción de la persona. Separamos la persona del acto que nos puede dañar. Pero cuando nosotros usamos suspicacia, decimos, esa persona es mala. No sus actos. Esa persona es una mentirosa, pongamos. Le encerramos en una situación total. No, él está cometiendo una mentira, pero quizás no sea un mentiroso permanente. Está tratando de engañarme, pero no es un engañador constante. Entonces hay una serie de cosas separamos. Amamos a las personas, pero aborrecemos lo que hacen. Entonces nuestra vida no entra en tristeza. Entramos en el gozo del Señor, en la alegría del Señor, porque somos guiados, avisados por Dios, e inclusive hasta a esa persona le podemos enderezar sus pasos a tiempo y decirle, mira hijo, esto no es así, vos tenés que proceder de esta manera, Dios te ama. Entonces tenés cómo hasta ayudarlo a aquel que posiblemente no lo sé, querría hacer una trampa contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Nos estamos yendo casi del tema, ¿no? Pero es bueno. Busque la intuición del Espíritu, no busque la suspicacia de su alma. ¿Está? No piense mal si no tiene realmente toda la información. Aleluya. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses,
porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, y por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Y él sigue diciendo, y por la fe pasaron el mar rojo. Pero aquí me quiero detener. Cuando estaban en Egipto, el pueblo de Dios empezó a multiplicarse, o sea que eran más fructíferas las mujeres israelitas que las egipcias. Entonces, el pueblo comenzó a multiplicarse y no había mortandad de niños porque no se morían al nacer. Sabe que no había una medicina como ahora y muchos de los embarazos no llegaban a su término o nacían y morían porque la asistencia no era una asistencia médica como es ahora. Pero ¿qué sucedía? Dios tenía un plan para sacar a Israel de Egipto, pero el diablo tenía un plan que no quería que creciera el pueblo, entonces mandaron a matar todos los niños que al nacer, inclusive el faraón llamó a las parteras y le dijo, cuando vayan a atender a las mujeres judías o israelitas, maten al niño apenas nace. Y estas mujeres tuvieron temor de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque había una orden, un decreto, matar todo niño para que ese pueblo no creciera por el temor de que si se hiciera grande, pudieran ellos dominarlos cuando estos eran los que estaban dominando y esclavizando. El temor del crecimiento del pueblo, la multitud. Entonces, el decreto del faraón era matar los niños. Y allí estaba el plan de que alguien tenía que nacer que iba a ser el libertador. Y allí aparece en la escena Moisés. Por eso te digo que desde antes de la fundación del mundo Dios tiene un propósito con cada vida. Y nada lo iba a detener. Estaba determinada la muerte de todo niño por el mismo diablo, por el faraón, pero también estaba determinado que Dios iba a hacer que un niño, este niño, no iba a morir porque había nacido con un propósito, con una finalidad. Tenía marcado un destino de algo que tenía que realizar y no lo podía parar ni el faraón, ni la muerte, ni la partera. Dios tenía estrategia de protección sobre este niño que iba a ser un libertador. ¿Lo entiendes? Si estás con vida hasta ahora, es porque Dios tiene un propósito y un plan con tu vida que todavía no te ha sido revelado o se te ha mostrado los primeros indicios. ¿Por qué y para qué? O tienes apenas un deslumbre de algo, de lo que se inquieta en tu corazón. Y Dios está detrás tuyo protegiéndote como lo está haciendo con este niño. Dios tiene estrategias de salvataje. Porque ¿cómo iban a evitar la muerte de este niño? Dios tocó el corazón de su mamá y le dijo, mira, hacete un canastito de mimbre, que ahí está el Moisés, que usted siempre dice, el ajuar con el Moisés. Poné el niño ahí adentro y ponelo en el río Nilo, que es los cocodrilos más grandes que hay en la tierra están en el río Nilo. Llegan hasta 6 metros de largo. Pero ponelo ahí.
¿Cómo lo voy a poner ahí? El Nilo cruza todo Egipto de punta a punta y le da vida a los egipcios. Es el único gran río con un ramal que sale hacia los campos. Y normalmente cuando el río se desborda es cuando lleva los nutrientes a la tierra para que la tierra sea fértil. Pero el niño era puesto en los peligros bajo designio de Dios. Podría ser un plato apetecible para los cocodrilos. Pero aún Dios va a cerrar la boca de los cocodrilos si tiene un propósito con tu vida. Aún Dios va a cerrar la boca de aquellos que te pueden o te quieren devorar o quieren ultimar tu vida. Pero si estás en el propósito, y yo lo creo porque si estás respirando y vives hasta hoy y no te has muerto, es porque todavía hay algo por delante para tu vida que hacer. Si no, ya algunos cocodrilos ya te hubieran comido. Pero hasta hoy no te tocan, te gruñen, ¿no? Te muestran los dientes algunos. Y allí estaba el canastillo, ¿no? Y me puedo imaginar, y usted también, cuántos cocodrilos estarían olfateando el canastito. Y qué sabroso sería un niño de 3, 4 meses o 5 ahí. La mamá lo pudo ocultar en su casa, pero el niño lloraba. Y la mayoría de las veces los niños morían porque sus padres tenían que taparle la boca porque si no venían y los mataban a todos. No lo podemos ocultar más, ya el niño tiene un llanto muy fuerte. Y los que nos han esclavizado tienen oídos afinados y tienen vigilantes. ¿Qué hacemos con el niño? ¡Oh Dios! ¿Qué hago con este niño? El niño tiene un propósito. Y lo maravilloso es cuando vos le consultás a Dios qué hacer con la situación. Y Dios te va a dar estrategias. Y cuando Dios te da una estrategia, esa estrategia es cobertura de tu vida, es resguardo de tu vida, aunque estés navegando en el peligro. Aunque estés al lado de los grandes peligros, estás bajo el cuidado de Dios. Y aunque otros estén relamiéndose diciendo, está para ser devorado, pero hay una mano maravillosa que está frenando toda actitud sobre tu vida y la vida de este varón, porque había un propósito, y el propósito era supremo a cualquier otra cosa o condición que la vida pueda ofrecernos. Lo que viene por delante es mayor que lo que has recibido hasta ahora, lo que has hecho hasta ahora. Lo que viene por delante es la meta más gloriosa que te puede pasar en la vida. Y nada te va a detener. Ni en los cocodrilos de la enfermedad, ni los cocodrilos de la pobreza, de la miseria, ni la adversidad de la familia, ni las murmuraciones de los demás, porque vas camino a la grandeza que Dios ha preparado antes de la fundación del mundo. Solo tienes que enrolarte en la voluntad del poderoso. Y el niño creció, lo pusieron en el canasto y apareció la hija del faraón. Mire qué preparativo tuvo Dios. Aquel que odiaba a los niños y los mataba, a este lo tuvo que cobijar en su casa. Como una burla, ¿eh? El niño, que debería ser muerto, estaba siendo educado en la casa del Supremo, del Rey. Toda la instrucción intelectual que pudiera haber en aquel entonces la recibió Moisés. A nivel de ingeniería, porque le mandaban a construir ciudades. Toda la instrucción de sabiduría que existía en ese momento estaba puesta en la vida de ese niño que iba creciendo. Pero que ese niño, a pesar de estar envuelto en toda la riqueza y el oro que ofrece
Un reino nunca perdió la sensibilidad de su origen, o de su sello, de su llamado, o del espíritu que lo hizo nacer para llevar. No lo corrijas, déjalo como estaba, hijo. Por favor, no lo cambies, porque está retumbando aquí. Alabado sea el nombre del Señor. No, no está bien. Me hace eco aquí, hijo. Te he dicho que no lo toques cuando estoy hablando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Señor, te bendigo en esta hora. Aleluya. Por favor, volverlo a la misma posición que estaba. Alabado sea el nombre del Señor. Bájame el grave, por favor. Al menos del retorno. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, acá había un cocodrilo. Santo Dios. Disculpen, hermanos. Bien. Cuando Dios tiene un plan con tu vida, nada va a estorbar el propósito final. Sos destinado al propósito, al éxito, a la grandeza que Dios ha establecido para tu vida, inexorablemente. ¿Sabe lo que significa inexorable? Que nadie lo puede impedir. Sí o sí vas a llegar a ese lugar si estás en el vínculo con el Dios eterno que te ha llamado, seguramente. Y a cada paso de tu vida, si estás tomando la decisión correcta y sabia, irás rumbo a un destino de grandeza que nadie te puede detener. Nadie. Pero tienes que ir tomando decisiones paso a paso. Primero decide la mamá por él, pero después él tiene que decidir por sí. Primero ahora deciden tus padres si sos un niño, pero llega el momento que tú tienes que tomar decisiones de estar vinculado al propósito de este Dios y no salirse del camino. Va a haber otras ofertas como le llegó a él. Cuando usted leyó conmigo, dice que él eligió el vituperio del sufrimiento de su pueblo, de su origen, de su raza, de su sangre, antes que los tesoros que había, los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es un galardón? Es el premio final. Él captó que para su vida había un propósito. Y él dijo, yo tengo que decidir. Puedo llegar a ser soy el príncipe ya de Egipto y no tengo sangre egipcia, pero por esas cosas de la vida estoy aquí vinculado. Pero tengo que decidir, ¿Dios me trajo para ser un príncipe de Egipto o para ser uno que está vinculado con el pueblo que está esclavizado con los egipcios? Y tuvo que tomar una decisión. El oro, la fama, el dinero, las posiciones, todo lo que ofrece un imperio, o aceptar el vituperio, el sufrimiento, el renunciamiento a toda oferta del diablo. Sabe que el diablo quiere sacarte del propósito. Y va a venir con dinero, va a venir con oferta, va a venir con facilismo, va a venir con situaciones que vos vas a tener que repensar. Hasta vas a decir, hasta es una bendición de Dios esto otro, porque lo que estaba esperando llegar a un lugar de grandeza, de honra, me lo está ofreciendo aquí. A Moisés se lo estaba ofreciendo la vida. Y el principio para llegar
al galardón, había que bajarse de este estándar de vida, renunciar a esa situación de autoridad, de gobierno, de sabiduría, de oro, de todo lo que te puede ofrecer el poder, bajarse, vivir el vituperio, ser un esclavo otra vez, pero pensando que al final hay un galardón porque es el propósito por el cual he nacido. Y él tuvo una crisis de decisión. ¿Sigo a Dios o al confort o lo que me ofrece la vida, el mundo? ¿Sabe que Egipto es el mundo? Para nosotros cristianos cuando decimos Egipto es el mundo. ¿Por qué? Allí estaba esclavizado el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y cuando salió de Egipto es como que salió de la vida del mundo, de estar esclavo. Pero aquí dice Moisés, hecho ya grande, paso a paso hay que tomar decisiones. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Es maravilloso que él vio el futuro. Cuando usted tiene, de alguna manera, que encontrar la razón de su existencia o el propósito por el cual ha nacido, realmente usted va a descubrir que todo lo que le puede ofrecer la vida no es por ahí el camino. Que el camino parece ser más angosto, pero al final es dichoso. Que el camino puede ser más sinuoso, con algunas dificultades y abandonando algunas ofertas muy jugosas, suntuosas que el diablo puede traer, que la vida puede traer. Y usted mira como viendo al invisible, a quien, a Jesús, como viendo al Señor en un futuro glorioso, el premio del supremo llamamiento, el galardón final, la victoria más grande. Cuando San Pablo dice, he acabado la carrera, significa, he acabado la tarea, he terminado la obra, me espera una corona de justicia. El Dios eterno me dará a mí y a todos los que creen en su nombre. Desafió la muerte, porque la determinación estaba de alguna forma anclada en su corazón. Dice, me va a matar el faraón, no me importa. Muchas veces nos pasan estas cosas que tenemos que tomar decisiones que son extremas. Dice, si decido, una hermana fue hoy al encuentro estos días y dijo, mi esposo no quería que fuera, se me opuso y yo me fui igual. Porque yo sabía que Dios me tenía que hablar en este encuentro. Situaciones extremas que hay que determinarse, con los riesgos que esto acompaña en la vida. Las represalias que puedan venir por tomar determinaciones. Y estoy seguro, la incomprensión existe. La actitud agresiva contra la cristiandad. ¿Es natural? No lo sé si es natural. Sé que está incentivada por el mismo demonio porque está tratando de parar el propósito de Dios que hay con esas personas. Y aquí, este hombre creció, nació en la cuna de los esclavos, comenzó a crecer y desarrollarse como niño en el seno del reinado. Con toda la instrucción, pero un buen día dijo, este no es el camino por lo cual Dios me ha hecho nacer. Y usted me preguntará, pastor, ¿cómo es que yo me doy cuenta cuál es el propósito por lo cual vine? Mire, Dios
no hace nada que no tenga propósito. Él no hace algo y después dice, bueno, ¿para qué lo creé? ¿Para qué lo hice a este? ¿O para qué hice esto? Aunque nosotros digamos, ¿para qué lo habrá creado Dios a este? Porque no va ni para atrás ni para adelante, decimos a veces, ¿no? Pero a un Dios, de eso que usted califica como que lo desconcierta su proceder, dice, si yo fuera Dios, no sé, no lo haría a este. Pero a un Dios con él tiene un plan. ¿Sabe? Puso el sol allí y le puso leyes y el sol tiene un propósito. Puso la luna y le puso leyes y tiene un propósito. Y puso las estrellas y tiene leyes y tiene un propósito. Y puso el agua y tiene un propósito. Hizo nacer las plantas y tiene un propósito. Hizo que los pajaritos anden, tienen un propósito. Cada verdor de la tierra es un propósito. Cada semilla fue creada con una función de traer solución a la sociedad, una función de aportar algo a una sociedad. Puso el gas abajo, el petróleo abajo, lo puso el Señor para que cuando nosotros con nuestro intelecto pudiéramos descubrir dónde están los recursos, allí los pudiéramos encontrar porque había un propósito. Todo tiene un propósito. Si las cosas inertes tienen propósito, cuanto más las cosas vivas como tú y yo, que somos imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo a su imagen, no hizo el sol a su imagen. Tú vales más que el sol, tú vales más que la luna, tú vales más que el agua, tú vales más que el aire. Tú vales porque tienes imagen del Dios vivo. Aleluya. Y él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas? Te hizo nacer con un propósito. Lo que pasa es que en tu vida y en mi vida hubo tiempo en que no buscamos a Dios ni permitimos a Dios dirigirnos. Por eso todavía no se aclaró el propósito. Hemos perdido tiempos. Como Israel en el desierto, 40 años dando vueltas sin sentido. Por nuestra poca visión de lo espiritual. Hemos vivido a tientas como ciegos, haciendo lo que nos parecía cada día, y así nos ha ido. Pero el día que apareció el Evangelio, me amaneció el sol de la justicia, me amaneció el Evangelio, comencé a entender para qué estoy en esta tierra y cuál es la finalidad de que existo. Es lo más glorioso que te puede pasar. Saber que el eterno, el sublime, pensó en ti. Y no ahora, hace más de 6.000 años atrás, cuando no eras ni un feto, cuando no estabas en la historia de nadie. Y Él no hace personas en serie. No hay otro igual a vos. No hay otro igual a mí. La pelada puede ser diferente, pero no es la mía. Por eso tenemos algo que descubrimos los argentinos. ¿Qué tenemos aquí? Eso lo descubrieron los argentinos para que le sepa el mundo. Nosotros descubrimos las huellas digitales, que ninguna es igual a otra. Teníamos tantos ignorantes en la tierra que le hacíamos poner el dedo. Nos dimos cuenta que todos los que ponían el dedo, ninguno era igual. O sea, la ignorancia nos enseñó. ¿Por qué? Porque somos individuos, únicos e irrepetibles. ¿Tendrás un hermanito parecido? Sí, pero no es igual que vos. Vos único, único, no hay otro como tú. Y algunos dirán, menos mal.
con uno basta. Dice. ¿Qué significa el valor que Dios te ha dado? Por eso en la expresión bíblica, y es del corazón de Dios, dice, un alma vale más que ¿qué? Que todo el oro del mundo. Mire que hay mucho oro en el mundo, ¿eh? Pero un alma, la suya y la mía, individualmente, vale más que todo el oro del mundo. La cotización suya es muy alta, pero no en Wall Street, en los negocios de mi Padre, como dijo Jesús. Era tanto el valor que Dios nos ha dado que no había moneda para pagar nuestro rescate. Y tuvo que venir alguien que pagó con algo mucho más que el valor de una moneda. Un ser inocente. El Dios que se hizo hombre, el mismo Dios del cielo, tomó forma de hombre. Vino a nacer como un hombre, se metió en el vientre de una mujer. El Creador se metió dentro de las criaturas y se expuso a que la mujer se muriera y el Dios también se muriera porque Él se limitó. Porque de la única manera que había un rescate para nosotros es que alguien viniera a revertir el pecado de Adán. Y este Dios eterno, el Emmanuel, Dios con nosotros. En el Edén, Adán tomó la imagen de Dios. Lo hizo imagen y semejanza. Pero en Belén, donde nació Jesús, Dios tomó imagen de hombre. Primero Dios le dio imagen de Dios a Adán, y él por la desobediencia se quedó con imagen de hombre. Perdió la imagen de Dios, el halo de la gracia. Pero para poder rescatarnos, el Dios que nos hizo tuvo que dejar de ser Dios y tomar forma humana. Y derramar sangre inocente y ser vituperado por toda la humanidad representada en aquellos que estaban en Jerusalén. Ser escupido. El Dios que nos creó, Él mismo está recibiendo nuestro rechazo humano. ¿Quién puede soportar eso? Que usted sea el carpintero que hizo la mesa y la mesa a usted lo rechace y diga, bueno, no te vas a sentar ni vas a comer acá. El Eterno entre nosotros y nosotros rechazando el propósito de Dios. Pero a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez nos adoptó. Fuimos desheredados, sacados de la herencia a causa de nuestras rebeliones, nuestros pecados, pero vino Jesús, nos compra, nos paga y nos adopta. ¿Se recuerda que hablamos lo que era días pasados? La adopción es mayor, con mayor derecho que el hijo original, porque es una elección de un padre de buscar a ese como hijo. No es un nacimiento natural. Y allí, este bendito Moisés, el destino o el propósito, que es lo mismo, lo condujo a tomar decisiones. Y por momentos las decisiones parecían incorrectas porque son decisiones como para decir, soy el rey, el príncipe, estoy lleno de galardones, de oro, de autoridad, tengo sirvientes por todos lados y tengo que bajar de ahí, huir y vivir, cruzar un desierto y vivir en un desierto solo y comenzar a criar ovejas de otra persona.
ser empleado de otro que al último terminó siendo su suegro, y estar en el medio del campo en las noches heladas y por meses llevando las ovejas por las montañas y no volviendo a su casa ni tener una familia bien como la tiene usted y yo, que usted va al trabajo y vuelve a la tarde. Él salía con sus ovejas y la oveja de su suegro, que él es el encargado de criarla, por meses no volvía a su casa. A un estado de soledad. Y usted diría, ¿cuál es el propósito? Estoy acá en estos desiertos, esta soledad. ¿Será que Dios tiene algo conmigo? Si estoy acá cuidando ovejas, ni gente veo. Pero cuando hay un propósito, hay una formación. Y es inevitable. Él se habría criado en el recinto de la autoridad, del poderío, del reinado, y tenía vestimentas, formas y hábitos de egipcio. Y Dios quería que él perdiera y volviera a ser lo que era en su origen como pueblo, un pastor de ovejas. Entonces tenía que perder hasta su lenguaje, entonces lo dejó solo, no encontraba ni gente con quien hablar, porque los términos, las formas de hablar eran egipcias en vez de judías. Entonces había que de alguna manera quitarle todo esto, quitarle el autoritarismo de gobernar y de mandar gente. Él no tenía nadie a quien mandar, no tenía con quien hablar, solo tenía que cuidar ovejas y estar en silencio y aprender de las ovejas para luego poder guiar un pueblo como ovejas. Tuvo que quitar la formación egipcia que tenía, la influencia egipcia. A veces Dios te trae, pero tiene que quitar la formación mundana que traemos. La formación y los hábitos mundanos para poder llevarte y guiarte al propósito. Tiene que quitar el hablar, el lenguaje mundano de tu vida. Tiene que hacerte entender que te ha traído para que puedas hacer algo con personas, con ovejas, con personas indefensas como las ovejas. Pero tienes que aprender de las mismas ovejas primero. Las características que tiene la oveja. Tienes que ser manso, tienes que ser humilde. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte guiar por el pastor de los pastores, el Cristo Santo. Tienes que dejar de hacer por tus propias decisiones. Las ovejas no toman decisiones por sí solas. Ellas siguen al pastor y no se apartan del rebaño. No salen solas. No se manejan independientes. Él estaba acostumbrado a dar órdenes y a mandar. No estaba acostumbrado a obedecer. Estaba acostumbrado a que le sirvan, no estaba acostumbrado a servir. Estaba acostumbrado a vestirse como un rey, no estaba acostumbrado a vestirse como un pastor de ovejas. Estaba acostumbrado a comer en la mesa en forma extravagante, con multitudes de sirvientes. No estaba acostumbrado a comer solo debajo de un árbol, de una planta, sobre una piedra. Voy a acelerar un poquito la prédica. La formación es costosa, pero al final es dichoso. ¿Cómo se dio cuenta él cuando estaba en Egipto? ¿Cuál era el propósito por lo cual Dios lo había traído al mundo? Cuando algo santamente, que no tiene que ver con algo personal tuyo, te indigna, entonces te podés dar cuenta para qué fuiste traído al mundo, para ayudar a quitar la indignidad que hay.
Si vas caminando por las calles y ves los niños pobres descalzos y eso te indigna, te irrita, te pone mal. Ahí hay un principio del propósito. Viniste a ayudar a solucionar problemas y a asistir a otros. Tu corazón se ha comenzado a ser tocado por algo de lo cual Dios quiere mostrarte con pequeños destellos por dónde ir. Aquello que te irrita y desearías que cambie, pero no porque te afecta a vos, sino porque le afecta a la sociedad, porque le afecta a familia. Cuando ves un borracho tirado y decís, ese alcohol maldito arruina a este hombre, pero no solamente a este hombre, arruina a su esposa, a sus hijos, arruina a la sociedad. Tengo indignación por esto. Quisiera que se cierren todos los boliches. Quisiera que la gente no vuelva a tomar, porque al final va a tener cirrosis, al final va a morir antes de tiempo y no se va a dar cuenta, su cabeza embotada. ¿Para qué lo trajo Dios a este mundo? Si algo te indigna, es porque allí está el propósito. Cada vez que Moisés salía y veía que un egipcio golpeaba a un israelita, él le daba bronca. Y tanto fue la bronca de ver el maltrato que un día agarró a un egipcio y lo mató. Y lo escondió debajo de la arena. Y huyó. Porque el arrebato era que quería solucionar los problemas con sus manos. Y no es con sus manos, es con la gracia de Dios. A veces sentimos la indignación y queremos echar mano con nuestra fuerza y no es así. Tienes que ir en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Dios tiene preparados los caminos para usarte. Él actuó en su humanidad egipcia. Tengo la autoridad, le corto la cabeza. Tenía que esperar de actuar conforme al propósito de Dios. Por eso tuvo que llevarse 40 años en un desierto atendiendo ovejas porque actuaba como egipcio ante las necesidades del propósito que Dios ponía en su corazón. Reaccionaba como egipcio y no como hijo de Dios. Por eso Dios te lleva a un desierto a veces y no lo entendés. Pero Él está haciendo algo tremendo en tu vida. Te está preparando para ser un gran hombre, una gran mujer de Dios. Te está preparando para una gran conquista y para ser un gran libertador. Lo que a Él le afligía es ver la esclavitud. Entonces después Dios lo llama. Ve a libertar a ese pueblo. Lo que comenzó un ardor en su corazón, terminó plasmado en el ministerio, en lo que vino a hacer esta tierra. Sacar al pueblo de Israel de Egipto. Luchar contra toda adversidad. Guiar a ese pueblo por 40 años en un desierto y hacerlo ingresar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Dios tiene contigo algo. Pero tienes que dejar que Él te forme y tienes que tomar tu determinación de decir, como dijo Él, o como dice la palabra, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tienes que tener una actitud y una determinación muy fuerte. A veces abandonar placeres, propósitos personales, abandonar tus propios criterios, abandonar tus propias ambiciones y dejar que Dios en su corriente te lleve por el camino de la gracia. Y te digo, por experiencia personal, cuando has obedecido al propósito, y has ido por el camino correcto, es mucho mayor la bendición que habiendo quedado a hacer tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque los tesoros temporales significa que duran poco.
no son como las riquezas del Dios Todopoderoso. El salmista dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Quizás te pinte el diablo que siguiendo tus propias decisiones vas a ser rico y que vas a tener muchos bienes. ¿Y que para qué te vas a meter en el evangelio? Que allí vas a tener que vivir de tu sueldito por un tiempo. Te voy a decir, Dios no tiene ningún problema en enriquecerte. Dios no tiene ningún problema en darte con abundancia. Dios no tiene ningún problema de poner multitudes en tus manos. Porque así lo hizo con Abraham, lo hizo con Salomón, lo hizo con David y lo hizo con Moisés. Entra en el propósito. Decirle al que está al lado, hey, abandona tus planes. Entra en el propósito. Deja de hacer lo que pensás. Comenzá a decir, Dios, llévame por el camino donde tú sabes que voy a ser el hombre útil. Y cuando usted sea el hombre o la mujer que está dentro del propósito, usted alcanzó la felicidad o el gozo. Porque no hay cosa más gloriosa saber que usted está donde Dios quiere que usted esté. ¿Me entendió esto? No hay cosa más dichosa y más feliz que saber que donde usted y yo estamos es donde Dios quiere que estemos. Eso se llama voluntad y no permisiva. Voluntad perfecta, gloriosa del Señor. Aleluya. Tienes que tener una determinación esta noche. Sería lindo para seguirlo, porque llegaríamos a donde Él alcanza las tremendas victorias, donde Dios le dice, desde ahora en más, tu nombre va a salir por toda la tierra y todos te van a temer, le dice a Moisés. Todos. Todos los pueblos de la tierra te van a temer. Y van a decir, es bendito el Dios de Moisés. Y todos van a estar atemorizados por donde marche tu pueblo. Y te daré la tierra de la bendición, aunque viven gigantes. Los hijos de Anak, que todo el mundo le tiene miedo, pero yo te voy a dar la tierra que fluye leche y miel, aunque allí los que están son tremendamente gigantes luchadores, pero yo estoy contigo y tú los vencerás y tú entrarás a la tierra prometida y comerás del fruto de la tierra y la tierra te será como sostén y promesa de cosas nuevas y grandes. ¡Aleluya! ¡Gloria! Diga gloria. Diga gloria otra vez. Hazme como Moisés. Aleluya. Y te voy a decir más. Del hombre solitario que andaba por las colinas, manejando ovejitas que no sabían hablar, Dios trajo un legislador. Legisló leyes que usamos nosotros hoy en todo el mundo. Legisló los 10 mandamientos de donde se desprenden todas las leyes de la tierra. Legisló 600, si no recuerdo cuántos, mandamientos y preceptos por los cuales se hace la vida moral y ética de la sociedad. El precursor de los buenos caminos para toda la humanidad fue de este niñito en un canastito de mimbre que los cocodrilos olfateaban y se lo querían comer. Pero no hay cocodrilo, no hay faraón, no hay enemigo que pare el propósito de Dios.
¿Sabe por qué usted respeta a su padre y a su madre? Porque lo dijo Moisés. Él dijo, honra a tu padre y a tu madre, en uno de los preceptos. Y tantos otros. Las leyes de purificación, las leyes de santidad, las leyes de pureza, las leyes de respeto, las leyes de honra, fueron sacadas de este hombre, que primero tenía vestimenta de egipcio, vivía como el mundo, y luego fue levantado a un lugar de supremacía maravillosa. Tanto es así que los judíos no respetan a ninguna otra persona más que a Moisés como el grande. Y nosotros lo respetamos y lo admiramos, pero Jesús está por encima de él. Porque Él es el más grande legislador que tenemos. Jesús. Él dijo, yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla. Y la voy a cumplir por mí y por todos ustedes los que creen en mí. Lo que no ha podido cumplir la humanidad, la ley de Moisés, Cristo la cumplió y usted la cumple por creer en Cristo Jesús como su Salvador. Amén. Póngase de pie. Los deleites temporales de la vida no son comparables con los tesoros del vituperio de Cristo. Si vas a sufrir algo por el Señor, vas a ser recompensado. Te invito a que digas, Señor, esta noche entendí para qué he nacido. Y de lo que me indigna es un indicio del propósito que tengo que hacer en esta tierra. No me puedo ir de esta tierra sin hacer algo que beneficie a una sociedad. Si usted ve a una persona perdida y usted dice, ¿no te indigna decir, está perdido este hombre? ¿Por qué no hace alguien algo por él? Y Dios dice, comenzá vos. Aunque sea, comenzá a orar por él. Nos asustamos de la delincuencia, nos asustamos de la droga, nos asustamos de que mueren y matan. El libro de Lamentaciones que lo escribió Jeremías dice, ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? ¿No te conmueve una sociedad perdida? ¿No te conmueve ver a gente que va rumbo al infierno y no se dan ni cuenta? Y usted me diría, ¿pero qué puedo hacer yo? Moisés decía lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo? Y Moisés decía lo mismo. Cuando Dios lo llamó, dice, ¿qué voy a hacer yo si soy hasta tartamudo? He perdido el habla que tenía porque estuve 40 años hablando con ovejas. No sé ni expresarme ahora. Porque lo que usted no usa, se pierde. La elocuencia que tenía, 40 años después, como no podía hablar con las ovejas, perdió todos los recursos lingüísticos. Y dijo, Dios, yo soy un tartamudo ahora. Y Dios dijo, bueno, te voy a usar igual. No sé hablar, te voy a usar igual. No tengo recurso, te voy a usar igual. Solo haz lo que te digo. Yo iré contigo. Yo iré delante de ti. Y yo voy a confrontar al faraón para que deje ir a tu pueblo. No mires la montaña que grande es, las dificultades. Mira al Dios que es más grande que las montañas y las dificultades. Él se encargará